Ok, este es el libro de primer Macabeos, capítulo 1, empezando en versículo 11. Okay, versículo 11. Y dice, en ese tiempo aparecieron también unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés. Ellos no querían ir detrás de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted va para atrás al tiempo de cuando salimos de Egipto, habían aquellos que eran rebeldes que querían tornar para atrás a la tierra de Egipto y a servir a los dioses de los egipcios. ¿Por qué? Porque comían bien. Esto era otro tiempo, durante el tiempo de los griegos, que habían ciertos israelitas que eran impíos, que eran malos, que querían tornar de la ley del Señor y no querían obedecer la palabra del Señor. ¿Sole, hermano? Estos israelitas traidores. Esos israelitas eran traidores. Ahora los fariseos y los judíos que estaban en la tierra de Israel durante el tiempo del Señor, en los tiempos de DC, después de Cristo, que es el Mesías, ellos entendieron la historia de las cosas que sucedieron en esos tiempos. Y ellos supieron que había ciertos de los israelitas que rompieron la ley y se hicieron como que eran griegos de las otras naciones, y persiguieron detrás de esa costumbre. Pero eso fue que cuando el Señor dijo que Él se iba a ir, ellos le dijeron: ¿de dónde se va a ir este? Se va a ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que habían ciertos israelitas que corrieron y persiguieron detrás de la costumbre de las otras naciones. Por eso fue que se llamaban helenistas. Los helenistas eran griegos, eran israelitas o judíos que tenían la costumbre o el lenguaje de los griegos, pero todavía hacían la ley de los judíos. Iban a Jerusalén 3 veces al año según la ley, pero habían otros israelitas que los llamaban griegos, los helen, y eso eran los que estaban perdidos de su nacionalidad, y eso era a los que los judíos o los fariseos estaban llamando griegos, esparcidos entre los griegos. ¿Sí, hermano? Estos israelitas traidores animaban a sus compatriotas para que se unieran a las naciones vecinas. Para convencerlos, decían que sus problemas comenzaron al separarse de esas naciones. Eso fue por la razón en que los israelitas, estos israelitas, ¿cómo le llamaron? Traidores. No querían perseguir la ley del Señor. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que cuando nos fuimos de los dioses ajenos y de las leyes de las otras naciones, todo nos estaba yendo mal. Querían tornar para atrás a eso. Los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey. Ellos fueron a hablar con el rey Antioquio para que él le diera licencia para hacer como los gentiles estaban haciendo. ¿Lee? Para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de esos pueblos que no creían en Dios. El rey les dio permiso de hacerlo. Por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo donde además se enseñaban la lengua y la cultura griegas. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. Eso era una costumbre que estaban haciendo de los griegos. Se estaban tratando de pasar como griegos. Ahora, ve el libro, I think it's the 6th chapter, primer Macabeo 6 o segundo Macabeo 6 y 1, where it speaks about it was not lawful for them to call themselves Israelites or Jews. 6th chapter, right? Segundo Macabeo. Second Maccabees. All right, lee lo que tiene, hermano.
a los a los Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, porque esto era Pablo hablando a los efesios que eran israelitas que estaban en Efesios, y le estaba diciendo a ellos que se recuerden que ustedes eran gentiles en la carne. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las costumbres de los griegos. So, él está diciendo que ustedes eran como esos griegos. ¿Le? Que erais llamados en incircuncisión, para que se llama circuncisión. So, los judíos que estaban llamándose la circuncisión, ellos estaban llamando a los israelitas que estaban esparcidos en estas naciones y persiguiendo detrás de las costumbres de estas naciones, lo estaban llamando ellos incircuncisos. Y es otra forma de llamarlo a las otras gentes o de otra nación, o griegos o samaritanos. ¿Ve? Hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo esta vez sin Cristo. So, en aquel tiempo, cuando estaban persiguiendo detrás de las costumbres de estas naciones, esos israelitas particularmente estaban sin el Señor, sin el Mesías. Alejados de la República de Israel. Alejados de la República de Israel. ¿Por qué? Porque eran israelitas, pero no se estaban comportando como israelitas. Se estaban comportando como las otras naciones. So, fueron alejados de la República o de las leyes, estatutos y comandamientos, las costumbres de la nación de Israel. Y extranjeros a los pactos de la promesa. Y extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa fue hecha ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los padres de la promesa. Y de Jacob vino la nación de Israel. Y eso fue la semilla donde vino a descansar la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que en él y en todas las naciones iban a ser bendecidas por él. ¿Por qué? Porque iba a tener israelitas esparcidos por todas las tierras del mundo. Y por eso fue que el Señor hizo que la nación de Israel fue en cautividad en estas diferentes naciones, y eso fue una forma en que el Señor lo esparció por toda la tierra. ¿Ok? ¿Lee, hermano? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaban persiguiendo detrás de la costumbre de las otras naciones. So, el Señor no estaba con ellos, no lo estaba bendiciendo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. So, ahora cuando el Señor murió, Él vino y nos trajo a esos israelitas que se estaban llamando gentiles atrás
a los otros, porque recuérdate que en estos tiempos de hoy en día el Señor iba a coger la casa de Israel y lo iba a venir a traer en uno. Hermano, espera, antes de que lea ahí, aguanta eso, busca el libro de Amos, capítulo 9, versículo